Sí, Rodolfo Por, se comunicó conmigo para informarme que no iba a poder estar y lo mismo sucedió con Héctor. sí, Así no, bueno, yo le menciono porque me tocó con él la tarea de hoy, el que teníamos que presentar hoy. ajá. Y entonces yo me compliqué con unos estudios y citas médicas y él, pues no podía nos repartimos de tal suerte que él iba a hacer la presentación. Ujú. Entonces, pues quedamos pendientes nosotros, maestra, ¿cómo ve? Sí, sin Porque se nos problema. complicó. Sí, pero seguimos adelante. Sí, yo sé, María, me da gusto. Gracias. Y, de hecho, independientemente de que ustedes se expongan o no, yo siempre tengo mi clase preparada, entonces pues, no importa. Digo, podemos extenderlo, pero sí me gustaría, y muchachos, que consideraran, miren, ya sé que a lo mejor se les está haciendo un poquito pesado, porque el profesor Carlos ya ves que les pidió que tuvieran 2 clases la próxima semana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí lo acaba de señalar, sí. Sí, porque también ha tenido una agenda atareada. Es que ustedes saben, son épocas de periodos, de cierre de periodos. Entonces, a veces eso pues complica las actividades, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ustedes se programarán con él. Yo ya les había comentado que quizá tuviéramos necesidad de extender una clase más, pero pues sería ya la próxima semana. Pero tampoco los quiero odiar, no los quiero presionar mucho. Pero bueno, pues piénsenlo y me lo dicen en estos días, ¿les parece? Sí, porque los temas pues sí están como que extensos y es mucho contenido y pues los tiempos están bien reducidos, ¿no? ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches. Pues sí, chicos, esa es la cosa, pero bueno, no importa, hay que avanzar, estamos en esto y bueno, no sé qué les pareció el artículo que leyeron, no sé qué les pareció la tarea. A ver, ¿quién me quiere? Ah, bueno, a ver, antes de que empecemos, déjenme que les diga una cosa. María es un hit en las redes sociales. Maruca, muchísimas gracias. Ay, sí, Muchísimas maestra. gracias, María. La verdad que ya no puedo yo con tanto comentario. Gente que tenía mucho que no sabía de ella también se reportó. Qué Sí, bonito, me da mucho sí. gusto. Sobre todo familia extendida que ya Pero no se ¿cómo te acordaba de mi sientes con eso? existencia. ¿Cómo te sientes con eso? Pues bien, a veces sí no me cae tan bien la forma en que lo enfocan, ¿verdad? Porque yo le decía a Ariel, que es la persona con la que más luego comento, que me hacen preguntas o me comentarios en el sentido de que no le encuentran utilidad nada a la teología, ¿verdad? Y me dicen que por qué no estudio algo que sí sirva, ¿verdad? Claro, Y pues obvio que me molesta, pero yo me controlo porque sé que es ignorancia. Entonces, y la inteligencia siempre calla cuando el ignorante habla. así es. Entonces, prefiero llevármela tranquila y le digo a Ariel que a lo mejor tendríamos que comentar que hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y que después de todo no es algo tan descabellado hacerla más útil, ¿verdad? Y ya después leyendo todo lo que usted encargó y viendo que son puros filósofos y pues me di a la tarea de buscar alguna mujer por ahí, ¿verdad? Importante. Y me encontré con Santa Indelgarda, no sé qué me pueda decir usted de ella. Fíjate que no tengo mucho antecedente de ella, pero sí te puedo hablar de Simone de Beauvoir, te puedo hablar, no sé, hasta de algunas literatas como Christina Wolf, no sé, hay muchas, ahorita no se llena la mente. Seguramente Ángel sabe mucho de teoría feminista. Él nos puede refrescar mucho la memoria sobre algunas filósofas que a lo mejor ahorita a mí se me escapan porque Amorós, Celia Amorós es otra de ellas, o sea, son filósofas que son mujeres y que han hecho aportaciones. Está esta también, ahí se me fue, ay, ahorita me acuerdo de los nombres de la antigüedad, que hay una Ujú. película de ella, la del Ágora, Ángel, acuérdame. Del Ágora. Ah, sí, del Ágora. Empatía, También exacto. está María de Jesús, María Jesús de Ágreda, que tiene un libro muy interesante que se llama La ciudad mística de Dios, una teóloga de la Edad Media. Ándale, sí, exactamente, María. Hay muchísimas mujeres filósofas
que han hecho aportaciones bien interesantes. Desafortunadamente, tú sabes que el sistema patriarcal, pues obviamente exalta o le da prioridad a las ideas que vienen del sexo masculino. Es entendible hasta ahora, más no justificable, ¿verdad? Entonces, María, pues es un gran orgullo que tú, en medio de todos esos comentarios que te hacen, puedas continuar con esto y tengas el valor de decir es ignorancia, porque al final del día tú ya no puedes pensar igual que ellos y tampoco les puedes pedir que piensen igual que tú, porque tú ya tienes un bagaje que estás construyendo poco a poco y que ya es significativo a estas alturas de tu carrera, ¿no te parece? Sí, maestra, pues así trato de que mi cerebro lo asimile para Claro. que, para que no me sienta diva tampoco. Bueno, pues sí, no, bueno, pues se vale, pues ni modo, pero acuérdate, estamos en el proceso. La cosa es aguantar, disfrutar el proceso, pero sabiendo que vamos a llegar a un final y a un objetivo. Yo creo que Ángel más adelante nos puede compartir ahí en el grupo de WhatsApp algunos libros digitales que él tiene, María, para que estés al pendiente de que lo suba y puedas tú también incrementar un poquito tu bagaje de información. Alguna vez les dije, vayan haciendo su biblioteca. Es muy importante que ustedes como teólogos vayan armando su biblioteca, su base de datos. Abran una carpetita y en un disco duro donde no se les puede borrar si se les deteriora la computadora, que lo puedan seguir conservando, pero ábranse una carpeta y guarden ahí todo su material bibliográfico. Todo esto es material que les va a servir de consulta para futuras ocasiones, para que ustedes mismos vayan leyendo. Si hay algún tema que sale a colación, que seguramente así será, en asignaturas futuras puedan ustedes regresar y retomar esa literatura. No se conformen con una presentación en PowerPoint. Váyanse a los libros duros. Ustedes ya pueden hacer eso. Entonces, no se conformen con lo que alguien ya digirió, de alguien que también lo digirió y luego nos lo pone a nuestro alcance, sino más bien es, vámonos a la base, a la fuente original, ¿no? Entonces, bueno, pues primero yo quería felicitar a María, agradecerle mucho, y decirles que estamos promocionando pues las carreras en línea. Ahorita ya tenemos casi 5 personas inscritas en filosofía. Lo más probable es que sí abramos la carrera, ojalá que sí, y en teología llevamos hasta ahora, creo que nada más una persona, pero los tiempos vienen fuertes, por eso es que en el periodo vacacional podamos estar atendiendo todas esas cosas. Así que, por favor, no se cansen de hacer promoción, porque acuérdense que gracias también a esto, pues estamos nosotros aquí reunidos. Eso es lo bonito, muchachos, que más allá de que si se cobra o no se cobra, nosotros estamos teniendo un beneficio muy grande, estamos siendo becados, gracias a la fundación también en esta carrera tan bonita que, como decía María, nos incrementa nuestros conocimientos y nos agrega valía como personas, como intelectuales, como teólogos, como estudiosos y como observadores de la vida, ¿no? Y de los fenómenos que la conforman. Así que muchas gracias, María, y Y celebro mucho su prudencia. hoy, ¿cuándo van a salir los otros videos de ustedes, maestra? Fíjate que yo creo que salen, nos han dicho que a finales de esta semana o quizá inicios de la próxima, el licenciado Roberto ya anda ahí como que presionando. Es que créanme, hay muchísimo trabajo ahorita en los chavos de promoción. Estamos, les digo, ahorita arrancando también Univas Online, que son ustedes ya son Univas Online, pasa a ser una dirección de universidad en línea. La directora es una servidora. Entonces, Felicidades. gracias, María, pero es una responsabilidad muy grande, por eso les digo, ayúdenos a que este proyecto siga cristalizándose y que seamos de verdad una universidad bien poderosísima a nivel internacional. Yo creo que sí tenemos con qué, pero pues al final del día son los alumnos los que hablan de eso, ¿no creen? La calidad de ustedes es lo que habla de eso, por eso es que les insisto en que estudien mucho, fórmense mucho, es una responsabilidad muy grande ostentar un título de teólogo, de cualquier título es una responsabilidad muy grande, pero hoy en día el de teólogo pues es un título que compromete mucho, ¿no creen? Muy bien, bueno, muchas gracias. Bienvenida Jessica, disculpe que apenas te salude, pero estábamos acá en la plática. Bienvenido Ariel. Ariel, creo que tú querías Gracias. decir algo, ¿no? Era referente a lo de Maruca. A ver, Yo sí venga. estoy muy molesto porque nomás ella y nomás ella. Bueno, pues No, es que no sea envidioso, no sea envidioso. controla tu envidia, Ariel, controla tu No envidia. puedo.
Ya saldrá el tuyo, ya saldrá el tuyo, no te apures, ya saldrá el de Espero tu que Es no, galán, es galán, va a Me salir. preguntaba a Maruca que cómo me sentía, que no había salido el mío, digo, aliviado. Di la verdad, a mí se me hace que te No, pusiste en celoso. serio, las preguntas eran muy capciosas, que si los extraterrestres y que si los robots, y yo, Fíjense quién sabe, no, que ya no me acuerdo ni qué contesté. Luis, el chico que está a cargo de la promoción, él está ahí muy en comunión con nosotros para promocionar la Univas Online y es muy creativo. Y hoy comentaba precisamente con Samuel, que es el director de marketing, dice, es que además de que sea creativo, es muy arriesgado. Le digo, sí, sí es arriesgado porque este giro que él dio a teología, donde, teología, o sea, le dio un giro completamente diferente y estamos esperando ese material precisamente para ver qué efecto surge, ¿no? Cómo engancha esa carrera de teología. Entonces, estamos muy contentos. Sí, Ariel, adelante. Digo, al margen de que fuimos muy poquitos, o fuimos 3 alumnos y los 2 maestros, se la perdieron, estuvo muy bueno. Estuvo Estuvo muy muy buena padre. la vista, estuvo muy buena la plática, estuvo muy bueno el pastel y los bocadillos. Buenísimo. Oye, bueno, ya lo último que voy a decir porque tenemos que empezar la clase, pero es que tenemos tanto de qué platicar, muchachos. Hay que hacer una reunioncita nomás para estar en el chat porque si no se nos va a ir todo el tiempo de la sesión de clase. María, pues, ¿te acuerdas que quedó bastante pastel? Y luego el lunes, Sí, también para el rector que se le ándale, antojó. el Ujú. lunes llegamos y todos los muchachos que están ahí, ay, podemos tomar pastel. Había un pedacito de pastel. Como que el fin de semana, y yo pienso, el rector tuvo Alguien. que ver, el rector tuvo que ver. No sé, a lo mejor estoy haciendo falsas acusaciones, pero a todo el mundo le encantó el pastel. Muchas gracias. Sí, estuvo bien Sí, padre. Luego podemos. qué bueno que les gustó. Sí, siempre esas reuniones son muy divertidas y muy amenas, nos dejan como que una sensación muy agradable. Así que bueno, pues ya fue mucho preámbulo. Ahora sí, vamos a iniciar nuestra sesión de clase. Estimados estudiantes, les pedí que leyeran un artículo, así, el segmento. Bueno, primero les pedí que leyeran todo el artículo. Ojalá lo hayan hecho. Luego que pusieran particular atención en el segmento que les tocó. Y luego, a partir de esa lectura nueva de su segmento, detectaran a los filósofos que ahí se mencionan y que ayudan a darle sentido a ese artículo. Me interesa que rescatemos dos cosas importantes. Una, si no tenemos el bagaje informativo o de conocimientos, no podemos encontrarle sentido a un artículo, a ninguno. Pero estamos hoy hablando particularmente de esto porque cita a algunos filósofos. Entonces el ejercicio era muy simple, pero interesante a la vez. Yo lo hago mucho. Yo no puedo leer algo así en plano porque leo algo e inmediatamente empiezo así como que a desglosar todas las líneas de investigación para poder tener una claridad de qué es ese artículo, ¿no? ¿Qué me quiere decir realmente el autor? Entonces, esa era la idea, que ustedes también, no porque sea el mejor, sino porque es un hábito útil, vayan empezando a hacer eso, de que estoy leyendo algo y si hay alguien que se menciona y yo desconozco, lo menos que puedo hacer es abrir una línea, hacer una preguntita. Acuérdense otra vez, estamos ante el problema del conocimiento. Se trata de conocer, se trata de que cada lectura me tiene que ir abonando a algo y tengo con eso que ir a hacer mayores y mejores construcciones mentales. Entonces, con esas indagaciones que hago, ya puedo tener una visión más completa y más clara de lo que me dice ese artículo. Y yo ya puedo asir la cosa, es decir, ya puedo quedarme con más cantidad y cualidad de ese objeto que estoy leyendo, de ese texto que estoy analizando. Entonces, es un ejercicio básico, pero al que tendremos que acostumbrarnos, porque, insisto, para saber teología, tengo que saber filosofía, tengo que saber historia, tengo que saber de semiótica, de semántica, de muchísimas cosas. Entonces, el teólogo es una persona culta y por algo tenemos que empezar, estimados estudiantes. Entonces, bueno, esa era la tarea básicamente y luego la leímos en segmentos. A ver, ¿a quién le tocó la parte introductoria? ¿Nadie se acuerda? Digo, puedo abrir perfecto mi carpeta, pero... Jessica y Paloma. Sí, Paloma y Jessica. Ok. Jessica y Paloma.
Bueno, entonces vamos a darle el espacio a las chicas para que nos hagan el favor de presentarnos. Primero que nos digan de qué va la introducción, de qué trata. Está padre la introducción, a mí me gustó porque maneja muy bien el autor la idea concreta del preámbulo de su contenido. Es un artículo sencillo, no tiene mayor complicación. Y platíquenos de qué va la introducción y luego ya nos platican de los filósofos que ustedes investigaron a partir de ahí y luego ya la comprensión completa de su párrafo. Adelante, niñas, les cedo el micrófono. Bueno, pues buenas noches a todos. Como ya saben, a Jessica y a mí nos tocó la parte de la introducción en el documento que ya todos tenemos y que tiene como título La interrogante que el autor hace y que seguro todos ya vimos, ¿verdad? Que es filosofía en la Biblia. Sin embargo, como acaba de decir la doctora, la primera impresión que yo tuve al leer el documento, al estar leyendo, fue la frase de pensamiento neotestamentario. Y yo dije, bueno, ¿qué es eso? Yo jamás había escuchado hablar de eso. Entonces me puse a consultar, bueno, ¿qué es eso del pensamiento neotestamentario? Y pues para los que no les ha quedado muy claro, este pensamiento abarca las doctrinas, enseñanzas, creencias derivadas del Nuevo Testamento, que forman la base teológica y ética del cristianismo. Algún paréntesis, ¿no se oye mucho los ladridos de perro fuera? Yo pensé que era eco, se oye como mucho eco. También se oye mucho eco, sí. Una pregunta, Paloma, disculpa que te interrumpa. ¿Van a presentar su material? Sí, Jessica, ¿tú lo podrías compartir, por favor? Me comenta que el anfitrión inhabilitó la función de compartir a los participantes. No sé, doctora, si nos permita. A ver, chécale, creo que ya está modificado. A ver. Inténtalo nuevamente. Sí, ahí está ya. Ya estamos viendo tu pantalla. Sí, ya la voy a poner. No sé, se está tardando, pero dice preparando. Ahí está. Listo. Adelante, niñas. Perdón, voy a abrir micrófono, pero si es un poco molesto el sonido, ustedes me dicen. Bueno, regresando al punto del pensamiento neotestamentario, que espero que ya les haya quedado claro a todos, pues nos regresamos a la pregunta base que hace el autor, que es filosofía en la Biblia, así es como él lo presenta. Si más adelante vemos que la Biblia no es un tratado de filosofía, pero puede ser interpretada desde una perspectiva filosófica, dado que todas las ideologías tienen raíces filosóficas y reflejan una cosmovisión específica. La verdad es que yo estaba leyendo este documento y salieron muchísimas palabras que yo decía, bueno, ¿qué significa esto? Y una de esas es la cosmovisión. Y dije, bueno, vamos a consultar de qué se trata eso.
y ya vi que es un marco integral que abarca las creencias, valores fundamentales sobre la realidad, la naturaleza humana, el conocimiento, la moralidad y la sociedad, influenciado profundamente cómo se percibe y se interactúa con el mundo. Entonces, lo que se ve en esta introducción también es que la diversidad de autores y contextos culturales de la Biblia sugiere la existencia de múltiples perspectivas filosóficas, aunque un criterio organizado parece unir a estos textos hacia una visión común. Jessica, ¿tú quisieras agregar algo de esta primera página? Sí, claro. Yo igual que Paloma, cuando empecé a leer como que al principio me perdí. Decía, como que es que los filósofos para mí son personas complicadas porque nunca se les llega a la verdad. Siempre están buscando la raíz y les puedes decir algo y van a buscar otra raíz y es como que un cuento y nunca acabar. Entonces tuve que leerlo varias veces para llegar desde mi punto de vista a lo que yo tendría que captar para compartírselos a ustedes. Y llego a esta conclusión de que, pues, que la Biblia, no teniendo esa característica de ser como un escrito de filosofía, lo es. Y a la vez nos presenta muchas proyecciones de donde poder sacar un arcoíris de posibilidades de información del punto de vista de cada uno de sus autores. Yo, igual que Paloma, yo por maestra de yoga, lo que es la cosmología y la cosmovisión lo manejo mucho porque nos conectamos con el universo y en la práctica del yoga decimos que todos somos una sola persona. eh, y eso sí se me hizo clave, y se me hizo fácil de digerir y de ver. Digo, no quiero decir como muchos de mis compañeros que practican yoga, que son Dios, porque ahora está la temática de que yo soy Dios y todos somos dioses, ¿no? Entonces, así como que se me hace muy arriesgado, Yo pero soy el yo soy. yo soy, porque ahora dicen, yo soy Dios y todo se me tiene permitido, yo soy. Entonces, digo, no estoy a favor de ello y no los critico. Si a ellos les funciona, qué genial. Pero me parece espectacular cómo los Aristóteles, como Platón, desde su figura, hablan de un Dios que aunque no lo ven, es real y lo plasman y filosóficamente están en la búsqueda de conectar con él o buscar se me hizo muy interesante la conexión de alma y espíritu, porque siempre hay una confusión entre el alma y el espíritu. Y este artículo me ayudó a descifrar un poquito más porque, como bien dijo usted, doctora, tuve que investigar atrás para poner lo que yo consideraba clave y podérselo compartir a ustedes. Y me llegó la idea, digo, donde para mí, y lo que yo capté, donde el espíritu es más cercano a la cuestión divina, como lo plantea Santo Tomás, y el alma viene a ser algo más mundano de lo que nosotros experimentamos emocionalmente y queda arraigado en nuestras historias de vida. Entonces, eso fue lo que yo pude comprender fuera de la teología, que me sirvió mucho para mí diferenciar un poquito más o tener más palpable lo que es el alma al espíritu. No sé si Paloma quiera continuar. Pues regresando un poquito hacia atrás, hacia el tema de la filosofía, yo estaba checando que, bueno, desde el inicio, o sea, antes de todos los orígenes, la filosofía es algo natural del ser humano y veía también que todos los seres humanos hacemos filosofía de una u otra manera.
Y ya sea que algunos hacemos una buena filosofía y otros mala filosofía, pero al final de cuentas, lo que busca todo este estudio es hacer un pensamiento crítico. Entonces, eso nos lleva nuevamente a todos estos autores, ¿no? A Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, como ellos se hacían la pregunta, bueno, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué existo? Y bueno, también vimos cada una de las aportaciones que hacían cada uno de ellos en su momento. En este caso, Platón, pues a través de sus diálogos y teorías sobre la realidad, la ética, la epistemología, sentó las bases del pensamiento filosófico occidental. Su teoría de las ideas, formas, influenció la concepción cristiana de la trascendencia y la naturaleza del alma. Y el principal énfasis es una realidad trascendente y su teoría de las formas. Proporcionó un marco conceptual que ayudó a los primeros teólogos cristianos a articular la naturaleza espiritual y eterna de Dios y del alma humana. Esto es lo que corresponde a Platón. Yo me di a la tarea tengo la gran bendición de contar con amigos sacerdotes, entonces, como traía dudas en cuestión de la teología, en un enfoque pues de la filosofía, me di la tarea de platicar con ellos, de que me explicaran, y ellos me decían desde el punto de vista religioso católico, que Platón viene a diferenciar un poquito lo que es el mundo material al mundo ideal, ¿no? Con él empieza esta idea de que hay un Dios aparte de lo terrenal, y con Platón, bueno, me comenta a Fray Pablo, que empieza esa idea, esa dualidad donde dicen, bueno, estamos juntos, pero a la vez separados, pero a la vez juntos. Es esa idea de que hay alguien que nos gobierna de una forma espiritual, ¿verdad? Es donde empieza pues a hacer la filosofía, ¿estamos o no estamos? Bueno, eso fue lo que capté con él. En cuanto a Aristóteles, no sé si quieres continuar, Paloma. Sí, bueno, la contribución de Aristóteles, discípulo de Platón, desarrolló una filosofía más sistemática y empírica. Su enfoque en la lógica, la ética, la metafísica influyó en pensadores cristianos como Santo Tomás de Aquino, que integró sus ideas con la teología cristiana. Ok, pues es lo mismo, donde Aristóteles ya empieza como a unir al hombre con Dios, ya tiene una, como que esa profundidad, por eso nos habla de telos, de esa unión, de alcanzar como que una vida virtuosa, el ser una buena persona, el tener esa ética cristiana, nos puede llevar al camino de Dios, que esa es la finalidad, decía, del hombre, tener el encuentro con lo que es divino. Si gustas, Paloma, por favor. Continuamos con San Agustín de Hipona. La contribución de Agustín, un filósofo y teólogo cristiano, él fusionó el pensamiento platónico con la doctrina cristiana. Sus obras, como las Confesiones y la Ciudad de Dios, exploraron temas de la naturaleza humana, el pecado, la gracia y la relación entre la Iglesia y el Estado, entre muchas otras cosas más, que fue la aportación de Agustín. Y bueno,
Sí, perdón. No, continúa, Paloma, perdón. Una cosa más que quiero agregar de Agustín es que con su profunda introspección y su capacidad para integrar la filosofía platónica con la fe cristiana, estableció una base teológica que ha perpetuado a lo largo de los siglos, abandonando cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana y la redención. A mí en lo personal, San Agustín me encantó porque él como que desde un punto de vista muy personal viene a separar lo mundano, como él le llama, a la realización con Dios, al mundo espiritual, esa manifestación de que estamos como seres humanos en un camino, pero a la vez transitamos en lo espiritual y en lo mundano, y encontrar esa diferencia y cada una dar el valor se me hace espectacular. Sobre todo llamando a la iluminación divina que él dice que todos tenemos ese don para llevar a una verdad eh, hacia la vida eterna y tener la salvación. Entonces, se me hace espectacular. Nunca los había visto a ellos ya con anterioridad, había escuchado en los temas bíblicos de la iglesia que nos daban. Nunca los había visto desde un punto de vista filosófico. Siempre era algo como muy religioso, un sacerdote, no sé, algo así de un guía espiritual, pero nunca con un tinte filosófico. De hecho, nunca se me había pasado la cuestión de la Biblia, plasmarla en algo filosófico y querer estar buscando y rebuscando, así como que se me botó la cabeza y se me hizo espectacular porque como que lo encapsulas en, la Biblia, son los sagrados testamentos, la palabra de Dios y ahí la dejas y la escuchas porque estás buscando como que la verdad. Pero ya cuando tiene el tinte filosófico, empieza a botar la cabeza, las ideas y ver de que hay algo más ahí que nos quieren compartir las personas o los autores que compartieron la vida de Jesús. Hay algo más en ese libro que hay que buscar. Ok. Continuamos con Santo Tomás de Aquino y bueno, él contribuyó muchísimo también a la obra, bueno, a las obras del cristianismo y en este caso a la filosofía. Tomás de Aquino fue un doctor, teólogo medieval, conocido por su obra La Suma Teológica, donde integró la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Su trabajo sistematizó la teología cristiana y proporcionó una base racional para la fe. Tomás de Aquino, con su magistral síntesis de la filosofía aristotélica y la teología cristiana, proporcionó una estructura lógica y racional para la doctrina cristiana, permitiendo un diálogo fructífero entre la fe y la razón. Pues yo creo que Santo Tomás de Aquino viene a como que a ponerle la cerecita al pastel. Él ya complementa y dice, ¿sabes qué? No se puede haber la fe, no puede haber fe si no hay razón, si se complementan. Digo, porque no puedes tener fe y portarte súper mal, ¿no? No tener ética o tener buenos principios. Entonces, él viene, no sé si así lo acomodó usted, doctora, para saber qué era la cerecita del pastel, de decir, ¿sabes qué? Él complementa, o sea, todo lo que viene atrás, él lo encapsula y dice, fe y razón se unen, no se pueden separar. Ahí es donde está el misterio, lo padre, lo que tiene congruencia y lo que no tiene congruencia, y ahí llega como que el remolino de buscar las cosas en la razón y la fe unidas, cómo poderlas llevar a cabo, ¿no? Porque a veces nos perdemos en el camino tanto de la razón y de la fe, y a veces la balanza se va más de un lado que del otro y no se puede sostener. Y yo creo que ese es el juego de la vida.
tener complementar la razón y la fe en nuestra vida que se pueden llevar a cabo. ¿Sí, Paloma? Bueno, y por último, pues San Pablo. El pensamiento de Pablo, influenciado por la filosofía griega, plantea la existencia del alma como propuesta nueva o una reinterpretación apoyada por la idea de Platón, al señalar que el alma es inmortal y distinta al cuerpo. Pablo utiliza esta idea y la enfoca a la resurrección y la salvación a través de Cristo. Pues creo que nuestra tema acaba con el apóstol Pablo, y yo creo que es la idea de Pablo se me hace una persona excepcional que sin conocer a Jesús físicamente, sin convivir con él, tuvo ese don de plasmar el mensaje que quería pues dar el maestro, ¿no? Entonces, hablando de una forma filosófica, creo que es como esa cadenita que se sigue entrelazando de un maestro a otro maestro para darnos pues esa guía de fe cristiana, ¿verdad? Siempre llevamos al camino de la vida eterna. Entonces, pues esto es muy rebuscado porque siempre es como que lo mismo, pero cada quien con su tinte maestro nos llevan al fin de las cosas, ¿no? Que es las enseñanzas que nos pudo haber dado Jesucristo o Cristo aquí desde Platón, bueno, desde antes, hablando desde un Dios hasta que llegamos al Nuevo Testamento, ¿no? Eh, Ahora, gracias a la teología, como que le hay un sentido más, porque a veces yo me perdía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y era un rollo. Y ahora con esto de lo filosófico, pues ahí estoy rebuscándole más, pero la reinterpretación que hace Pablo, donde introducen, como me platicó el fray Pablo, la distinción del alma y el espíritu, yo creo que es el mejor regalo que me pudo haber dado el preparar esta clase, ¿no? Porque yo traía dudas, y no hablando de la filosofía, sino dudas de lo que es el espíritu y lo que es el alma, y gracias a esta preparación de esta clase vino a darme que, ¡fum! Es esto la diferencia entre una y otra, y ya como que te hago un poquito más de luz. Y pues lo más les puedo decir que muchas gracias por la clase, me encantó preparar esto, eh, ver los elementos de cada uno de los filósofos y pues quedarme con lo mejor. Y sobre todo, la finalidad es de que la, se cumplió al saber que la fe y la razón van unidas, no se pueden separar. Muchas gracias. No sé, Paloma, si quiere agregar algo. No, Jessica, muchas gracias. Cerraste muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicas, por la presentación. Aquí cabría rescatar, bueno, me pareció una exposición amena. Celebro mucho que hayan podido rescatar algo más que información de este ejercicio de indagar y sobre todo de indagar para unir con los asuntos, vaya, la filosofía con la teología. Entonces, acuérdense que en eso estamos, ¿no? Bueno, yo me Maestra, Sí, adelante, María. ¿puedo hacerle una pregunta? No sé si usted o a las compañeras o a todos. Claro, desde luego, adelante. El Agustín de Hipona del que están hablando es San Agustín el que escribe sobre los ejercicios de desarrollo espiritual. Yo sé de su obra Confesiones de San Agustín. Y sí, sí es el mismo. San Agustín es el mismo, San Agustín de Hipona.
En Ok, gracias. filosofía, María, a veces aparece como Agustín de Hipona. Y en los asuntos teológicos, pues es San Agustín, ¿no? Pero él, antes de que se convirtiera a la religión, él ya tenía estudios de teología y él ya tenía teorías o tesis filosóficas, o sea, él ya era un hombre muy preparado. De hecho, el pueblo donde él nace era un pueblo que se distinguía precisamente por eso, porque la gente era culta, porque se procuraba el conocimiento, se fomentaba el aprendizaje en la medida en que se podía, porque acuérdate que ellos son casi creo que, bueno, ellos son quienes terminan casi creo con el medievo. Entonces, sí hay dos puntos que quiero rescatar aquí, si ya no hay más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ariel, Ángel, Mario. Adelante, Ariel. No, felicitarlas, estuvo muy bonito su trabajo y por ejemplo, yo que estoy muy alejado de la cuestión de la línea católica, de San Agustín y todos ellos, me dio mucha claridad. Los bautistas o el mundo evangélico está muy alejado de todos estos grandes pensadores y filósofos que dieron forma principalmente a la Iglesia Católica, pero pero recibimos de alguna manera todas las doctrinas de ellos, ¿verdad? Todo el movimiento de pensamiento, todas las definiciones que tienen que ver con el espíritu. Si bien es cierto, no los conocemos a fondo, cada vez que se predica, cada vez que se tocan temas, es ineludible que estemos lejos de sus enseñanzas. Sí, Muy bien, muchas yo quisiera ir a Grecia nada más para sentir la vibración de esa tierra que dio tanto filósofo. María, vamos. ¡Vámonos todos! Mira, María, te voy a decir un secreto aquí, petit comité. Y tengo testigos. A mí nomás háblame de viajes y ya estoy con la maleta en la puerta, María. Yo sí me anoto. Yo Sí, también. sí, quisiera saber qué es lo que tiene ahí, por qué nacieron ahí, por qué ahí. Igual que cuando pide la Virgen de Guadalupe que se le haga en determinado lugar, un lugar de culto, ¿por qué ahí? ¿Por qué quieren que el rezo, la energía que se desprenda, por qué ahí? Siempre me he hecho esa pregunta. Bueno, el de la Virgen de Guadalupe sí te lo podría contestar, pero prefiero no hacerlo por respeto a la creencia, a la fe, ¿no? Porque te digo, yo también comparto esa ideología católica, pero prefiero no entrar en esos asuntos. Ya luego, María, nos tomaremos un cafecito fuera de la clase y ahí ya retomaremos muchas cosas, que pudieran, Hay que ir anotando todos esos puntos para la próxima reunión. hay que irlos anotando. Sí, exactamente. Pues sí, muy buenos cuestionamientos, María, tienes razón. Celebro mucho que surjan esas preguntas. Acuérdate otra vez el acercamiento al problema del conocimiento, ¿no? Que es ahí donde nos estamos moviendo cuando hablamos de filosofía. Bueno, muchas gracias, María, gracias, Ariel. ¿Alguien más, chicos? ¿Algo que comentar? ¿Algo que decir? ¿Los escucho? Pues yo nada más para también felicitar a las compañeras, muy sintetizada la presentación, muy padre, bueno, además que los gráficos y todo les quedó bien padre, y el texto también muy sintetizado todo, como que nos explicaba muy bien lo que dicen los filósofos y, y sus impresiones personales, que también yo creo que son lo más valioso. Excelente, muchas gracias, Ángel. Ariel, adelante. Yo sí nomás, desde mi perspectiva evangélica, yo sí las invitaría, no nomás a ellas, sino a todos, ¿verdad? Como vimos en las clases anteriores, que la fuente principal desde donde hacemos teología son las escrituras, es que ya con todo este nuevo conocimiento o conocimiento reafirmado para algunos, nos echamos un clavado en lo que dicen las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque vamos a entender, por ejemplo, Ángel y yo vamos a hablar del punto que diferencia, el punto esencial que diferencia la filosofía griega o clásica del planteamiento filosófico del Nuevo Testamento. Entonces ya con todo este conocimiento, ver las enseñanzas del apóstol Pablo que vienen directamente de Jesús y vamos a entender la línea delgada que puede separar a uno del otro. Al final todo va a lo mismo, a la alimentación del espíritu, del alma,
a la trascendencia del cuerpo y todo eso, ¿ah? Pero hay una línea delgada que sí, más adelante vamos a ir viendo que se diferencia. Excelente, muy bien, ya me entusiasmó. Entonces voy a ser muy breve con lo que les voy a decir para que podamos continuar con las exposiciones. Nada más les decía, quiero rescatar la influencia que tienen estos filósofos del medioevo y por ahí, bueno, Santo Tomás es mucho después de San Agustín, pero la influencia de ellos con los de los filósofos griegos que estamos analizando, que son precisamente San Agustín y, perdón, Platón y Aristóteles. Sucede que San Agustín, en efecto, tiene influencia del platonismo, porque esta influencia es la que manifiesta en tres niveles diferentes, que son los de la metafísica, los de la epistemología y la antropología. No me voy a detener a definir cada uno de estos porque ya ustedes lo hicieron de alguna manera. La metafísica que dijimos que era el cuestionamiento por lo que va más allá de lo perceptible por los sentidos. La epistemología del conocimiento científico, del conocimiento que se adquiere sistemáticamente, y de la antropología, obviamente, que es el estudio del ser humano. Entonces, ambos pensadores, tanto Platón como San Agustín, admiten que hay una existencia de dos mundos. ¿Cuáles son estos dos mundos? Pues obviamente el de las ideas o el de la mente, el de la psique, que luego agregaríamos un tercero, ¿verdad? Que dijimos que no era lo mismo la mente o la psique que el espíritu, porque la mente o la psique es esa parte del razonamiento humano, esa parte de que está dentro de una instancia corpórea y que nos permite alcanzar o ejercer el razonamiento o el ejercicio del conocimiento. Y por otra parte, la espiritualidad, que como ya lo definían sus compañeras, es ese recurso que me permite a mí conectarme con una divinidad, con un ser más allá de. Por eso es que su compañera nos habla de Dios, pero dice, habrá quienes dicen el universo, habrá quienes dicen yo me conecto con el cosmos, con lo que quieras, pero la cosa es esa conexión con un ente o con un algo superior, ¿no? Un reconocerme como una persona dependiente hasta cierto punto o integrada a algo más grande. Entonces, ese es el punto con San Agustín, que tiene la influencia platónica en el sentido de que ambos refieren el mundo de las ideas y este mundo de las ideas que también está compuesto por algunas realidades que son inmutables y perfectas. Por eso es que San Agustín termina diciendo o termina uniendo la razón con Dios. Dice, es que entre más conozco, más perfección encuentro entre las cosas. Y es precisamente esa pregunta, ¿de dónde surge esta perfección, esta armonía, este orden completo? ¿De dónde viene? Y no puede haber otro ser más grande que un Dios. O sea, tiene que haber una fuerza primera, una causa primera, ¿no? Entonces, bueno, ese es y por otra parte tenemos el mundo sensible. El de las ideas es el de la psique, el del alma. Pero tenemos también un mundo sensible. Este mundo sensible obviamente es el de la parte corpórea. Y Platón nos dice, somos una dualidad. El ser humano son dos cosas unidas, como bien lo decía Jessica. Somos una mente y somos un cuerpo. San Agustín nos habla precisamente de esto, de la razón como un recurso para llegar al entendimiento y el entendimiento como un recurso para seguir nutriendo a la razón. Entonces es esta dualidad corpórea, un razonamiento que está dentro de un órgano, que está dentro de un mundo sensible, es decir, de un cuerpo que es corrompible, y ahí es donde hace ese match o esa unión que es la que presenta también Platón. Entonces ahí tenemos ese punto interesante, que bien podría ser, insisto, el cuerpo y el alma de Platón con el cuerpo, la razón y la espiritualidad que nos menciona Agustín. ¿Sí? Entonces hay un mundo, que hay un ser, perdón, un mundo creado por un ser absoluto e inmutable, y por otra parte hay un mundo físico que es contingente y que está en una constante evolución, es decir, es corrompible en el sentido de que es cambiante, se transforma, ¿no? Entonces, bueno, y ambos definen precisamente ese dualismo epistemológico que está ligado al dualismo metafísico. Es decir, así como como existen dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible, hay también dos tipos de conocimiento. ¿Cuáles son estos tipos de conocimiento? Pues precisamente el conocimiento que es
el que yo gestiono en las ideas y el conocimiento que me proporcionan mis sentidos o el cuerpo. Entonces, bueno, ahí tenemos esa dualidad. También tenemos otras similitudes con ellas. Podemos hablar de la dialéctica agustiniana, que tiene que ver también con la dialéctica platónica y todo eso. Por otra parte, Santo Tomás tiene una influencia aristotélica por la parte de las virtudes, por la parte de las bondades, por la parte de esas cualidades humanas que también conducen a la espiritualidad y nos conducen también a esa parte noble del ser humano que nos arranca de este mundo material para meternos a un mundo que conecta con el espíritu. Entonces, como estas, hay muchísimas similitudes entre estos dos pensadores, Santo Tomás con Aristóteles, y por otra parte, San Agustín con Platón. Nada más eso quería rescatar. Podemos decir muchas cosas, pero me interesa mucho escucharlos porque ya suena muy enganchador lo que nos van a presentar. Muchas gracias, Jessica, Paloma, felicitaciones y gracias a los compañeros por estar al pendiente y atentos a las exposiciones. Muy bien. ¿Ven cómo estamos matando dos pájaros de un solo tiro? Estamos abordando teología y estamos escabullendo entre los filósofos. Muy bien, gracias. Vámonos con los siguientes. ¿Quiénes son los siguientes? ¿Sí están? Pues a nosotros, Ustedes, adelante. no sé No, quién sea. Ustedes en eran el al orden. final, ¿no, Ángel y Ariel? En el orden que usted dio, siguen Maruca y Rodolfo. Ah, pero ellos van a quedar pendientes. Entonces, ¿quién Y luego sigue? sigue Creo que Héctor siguen y Mario y Mario. Héctor. Sí. Maestra, Eu. doctora, perdón. Solo que, bueno, al principio de la clase le había comentado que a las 9 me tengo que retirar porque Ah, ya no alcanzas. Ok, tengo ok. que seguir trabajando. Pero le mando la presentación ahorita en el grupo o queda pendiente para la siguiente No, o la cómo le haría. dejamos pendiente para la siguiente clase, que te digo que yo creo que nos echamos una maratón o repetimos en 2 días. Ustedes me dirán. Por mí está bien si podemos hacer otra clase mañana o pasado el día que fuera. La verdad es que me apena bastante, pero a las 9:30 tengo que estar en la planta tomando la muestra. Entiendo perfecto y ve a cumplir con tus deberes, no te preocupes, ya tendremos la suerte de escucharte. Tú nos mandas decir para cuándo es más factible para ti y nos organizamos. ¿Sale? Perfecto, claro que sí. Les agradezco bastante y que pasen bonita noche. Gracias a ti, que estés bien. Entonces, yo creo que ahora sí, ¿quién más estaba por ahí pendiente? Pues del principio nos vamos al final. Seguimos Ángel y yo. Bueno, a ver, adelante, Pero chicos. como teníamos en cuenta que eran los últimos, no trajimos nada. No, Ángel, tú puedes compartir. Sí. Ok. Ahí les voy a compartir la Por favor, pantalla. pues, necesitamos que Jessica deje de compartir. Ahí está compartida la pantalla. No, porque Jessica está compartiendo. Ah, ok. Por favor, cancela tu pantalla, Jessica. Espérame. Déjame cerrar mi micrófono. Se va a poner. ¿Sí pudiste cerrar, Yes? No, ¿verdad? Ya se fue. A ver, déjame ver. No, Déjame ver aquí estoy. si... ¿Ya compartiste, Ariel? No. Lo va a Sigue compartir Jessica. Ángel. Es que Jessica está compartiendo. Necesitamos que Jessica deje de compartir. Por favor, ok. Jessica, arriba dice dejar de compartir. Ahí oprímele. Ya lo hice yo, ya la quité. Te quité, Jess. Disculpa. Adelante, Ángel. Ah, bueno. Y es en compartir pantalla, ¿verdad? Ya, ¿Sí se ve? ya está en compartir pantalla. Dale. Ah, ok. Bueno, pues a nosotros nos tocó el No, tema no. de... O sea, todavía no se comparte tu pantalla. Inténtalo nuevamente, por favor. A ver.
Qué raro. Ahí está compartida. Nope. No te vemos, Ahí. no vemos tu pantalla. Ahí ya. No, Selecciona A la que ver. quieres que veamos, la tuya, donde estás tú. Donde estamos ya. todos, selecciona esa, lo dale compartir y ya va a aparecer esa y ya abres tu presentación. Donde estamos todos. Aquí. Ahí. Ahora dale abajo de un iconito de tu lado, a eso mero, ándale. Ahí ya. Sí, ahí mero. Oiga, se están haciendo unos hackers, qué bárbaros. Sí. Ahí se ve. Sí, sí, ya se ve. Ah, bueno, pues ahí les va. Pues bueno, pues leímos el artículo ya no la que, vimos, Ángel, ya no la vimos. caray, Es ahí, que dale, magnifica estoy yo. Abre tu presentación. ahí ya la compartí, ahí, ¿Tienes abierta la presentación? Tienes un sí, chorro de ventanas abiertas y todas están aquí en la pantalla. Abre tu presentación y dale el modo de presentación. ahí, No. No, A ver, mándamela si quieres y yo la presento. a ver, compartir ventana o pantalla completa, Compartir pantalla completa y luego seleccionas, ahí está que es donde nos vemos todos ahorita y le das compartir y ahora sí, ya compartida, ahora sí abres tu presentación y le das presentar y ya no la vamos a ver todos. compartir, ahí está compartida, ¿verdad? No. no. Pues a ver, déjenme, ¿las comparto en el grupo o qué? Sí, ¿verdad? Mejor. Mira, súbela al grupo y yo la abro aquí. Bueno, la voy a subir al grupo. Listo, ahí está subida. Eso fue una plática. Pero se me hace raro que no la pude subir. A ver. Ya la tengo, Ángel, no te apures, ahí voy. Déjame compartir ahora yo pantalla. Ok. Ya no le piques tanto, aguanta vara, aguanta vara. ¿Ahí lo ven ya? Ahí ya. Gracias, doctora, ya se ve. De nada, dale. Bueno, pues a nosotros nos tocó la última parte acerca del texto de filosofía en la Biblia. Se nos hizo muy interesante a ambos el texto. Nos puso a pensar mucho. Ahí estamos platicando Ariel y yo en la mañana un poquito. Entonces, compartiendo algunas ideas. Entonces, ahí les va. Bueno, los dos puntos últimos del texto de filosofía en la Biblia son pensamiento paulino en el contexto de las escuelas griegas y los orígenes de la antología. ¿Le puede dar vueltecita, doctor? Muy bien. Bueno, lo que vemos un poco en el artículo es que evidentemente el autor del texto lo que hace es hablar un poco del contexto filosófico en que surge el Nuevo Testamento, principalmente en la figura de Pablo y de Aristóteles. Y más adelante San Agustín y posteriormente Santo Tomás, como lo comentaban las compañeras hace un momento. Evidentemente, Pablo, pues es una figura muy interesante porque Pablo nace en el contexto, pues, después fue contemporáneo de Jesús, aunque creo, Ariel podrá exponer un poquito mejor, y el Jesús y el cristianismo, los primeros cristianos, pues surgen
viven en el contexto de ahora sí, el apogeo de la cultura griega y de la filosofía griega. Cabe mencionar que Jesús, como los primeros cristianos, como Pablo, viven después de figuras como Platón. Platón vivió por ahí del año 427, nació antes de Cristo. Estamos hablando de pues, 400 años de diferencia entre Platón y Jesús. También vivió en los tiempos de Sócrates, Platón, y también de Aristóteles. Entonces, todos ellos vivieron casi 500 o 400 años antes de Jesús. Antes de Jesús. Eso es muy importante contextualizarlo. Y ahora sí que durante ese tiempo, cuando Jesús nace y surgen los primeros cristianos, pues está en su apogeo la cultura griega. ¿Como qué escuelas filosóficas estaban en su apogeo? Los estoicos y los epicúreos. De hecho, ahí el autor muy bien habla acerca, y al final hace una reflexión acerca de la relación de los estoicos y los epicúreos con los primeros cristianos y con Pablo. De hecho, el autor hace mención al libro de los Hechos, en donde en el libro de los Hechos, cuando Pablo habla en el Areópago con los griegos, ahí salen a relucir las figuras de los estoicos y los epicúreos. Entonces Pablo era griego, Pablo era de Tarso, y entonces Pablo evidentemente estaba influenciado o vivió en el contexto de la cultura helénica de los griegos. Entonces sabía de filosofía, sabía de la cultura griega, sabía de filosofía y sobre todo de Platón, porque evidentemente en ese tiempo estaba muy en auge la figura de Platón y el pensamiento de Platón. De hecho, se caracteriza como movimiento filosófico el neoplatonismo, es decir, los filósofos que surgieron después de Platón o que recogen sus ideas. Un filósofo neoplatónico es Plotino, que ahorita un poco más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, como bien lo mencionaba la doctora Ana y como las compañeras también lo mencionaron, pues el pensamiento que se caracterizaba por aquella época filosófico, pues hablaba del nous y hablaba del logos, que estuvo presente en el discurso neotestamentario. La figura del logos, del intelecto y de la inteligencia, del espíritu y la figura del alma. Entonces, tanto la figura del espíritu y como del alma estaban inmersos en el discurso neotestamentario. De hecho, muchas veces en el Nuevo Testamento aparece la figura del espíritu, que también se menciona en el discurso o en la filosofía platónica. Y esto, el contexto de la palabra espíritu resalta mucho en esta época porque se diferenciaba mucho en la filosofía de aquella época entre el cuerpo y el alma. Y entonces se hablaba de que la ontología humana pues se constituía de dos elementos fundamentales, el cuerpo y el alma. Y pues evidentemente esto era muy importante, el alma, ¿no? Porque el alma permanecía en el tiempo. Claro que en el discurso del Nuevo Testamento, en el artículo se menciona que no se hablaba mucho de alma, sino que en el Nuevo Testamento de la Biblia se habla de espíritu, se habla de espíritu. Y lo vemos mucho en el libro de los Hechos. Entonces, también estas ideas filosóficas también se ven mucho en la Biblia, donde se hace mucha distinción entre el cuerpo y el espíritu. Incluso Jesús también hace una diferencia en diferentes pasajes de la Biblia entre el cuerpo y el espíritu. Sí, doctora Ana, si me puede ayudar un poquito con dándole. Ajá, muy bien. Entonces, quisimos plasmar expresamente esto que señala el texto que estamos estudiando. Y dice, las características que Platón y Aristóteles debaten en torno al alma son palabras que encontramos en la ontología que muestra Pablo y todo el Nuevo Testamento.
Sin embargo, muchas de ellas están asociadas a la idea de espíritu. Por ejemplo, el movimiento es consecuencia del espíritu, que se habla en los Hechos. El espíritu conoce todas las cosas, que se habla en Corintios. Y el espíritu está en dialéctica constante con el cuerpo, según en la epístola a los Gálatas. Y en esta epístola, Pablo señala, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que viene a contrastarse con el concepto platónico de, vemos que el alma se opone a las inclinaciones del cuerpo. Esto es muy importante porque aquí hallamos una relación que el artículo nos lo muestra entre las ideas de Pablo y las ideas de Platón, ¿no? Que hay ciertas similitudes. No sé si sea coincidencia o sea una causa de que Pablo haya vivido en el cual la filosofía platónica estaba en cierto modo en auge. Si le puede dar una vueltecita, doctora, le agradeceré muchísimo. Muy bien. Y entonces, para Pablo, la búsqueda racional de la verdad se vuelve siempre en una búsqueda de Dios, para lo cual es necesaria la renovación de la mente, el nous, que legítimamente al menos está contenida en el espíritu. Y entonces aquí el texto habla una de cierta trilogía, sobre primero cuerpo y fuerza, alma, corazón y vida, espíritu, entendimiento y potencia. Esta trilogía, cuerpo, fuerza, alma, corazón, vida, espíritu, entendimiento, potencia, está muy interesante porque esta trilogía que incluso está en el pensamiento de Platón y de Plotino, precisamente también se presenta en diversas religiones. Incluso hablamos de una que, aunque con sus contextos, en sus matices, es muy interesante que la encontramos en el budismo, en los egipcios y en el cristianismo. Y todo forma una un triángulo. Y también el pensamiento platónico, por supuesto, que hablaban de estas tres cosas. Y estas tres cosas, precisamente, en el pensamiento neoplatónico, se refiere a tres hipóstasis. Si le pueden dar un poquito en la siguiente, doctora. Y entonces es muy importante porque en la filosofía platónica y neoplatónica se habla de tres cosas, o se habla de tres hipóstasis, que precisamente las tres hipóstasis, ¿no? Es el uno absoluto, que en el pensamiento cristiano viene siendo Dios, que es el uno absoluto, se caracteriza porque se puede caracterizar porque es distinto a todas las cosas. No se le puede mencionar, no se le puede definir, porque es distinto a todo lo que existe, prácticamente como Dios. La otra hipóstasis es el intelecto, el nous o el logos. Y precisamente la tercera hipóstasis es el alma. De acuerdo con Plotino, el alma deriva del intelecto y el alma impacta en dos ámbitos, en el ámbito físico y en el ámbito, pues ahora sí que incorpóreo, en el cuerpo y en lo incorpóreo. Y entonces es muy interesante porque leyendo a Ratzinger en su libro Teoría de los Principios Teológicos, señala que estas tres hipóstasis fueron útiles o fueron la base también para que el Concilio de Nicea I, en el año 1325, ¿no?, se recogiera la idea de la Trinidad. Y entonces me llama mucho la atención cómo dice esta parte, y me gustaría citarla. Dice, los neonicenos recogieron la idea platónica de las tres hipóstasis y a partir de ella concluyeron que la unidad de Dios se compone cabalmente del ser uno del Padre, del Hijo y del Espíritu. La unidad del ser, el conocer y el amar,
es mayor que la unidad de lo articulado. Advirtieron que la unidad de Dios debe concebirse desde el espíritu y no desde el átomo, desde la materia. Y entonces es muy interesante porque las tres hipóstasis son una idea neoplatónica de Plotino, que a su vez Plotino recoge de Platón. Entonces, en ese contexto de filosofía platónica que estamos comentando, en el que también, básicamente también se da la figura de Jesús y de los primeros cristianos. Y indagando un poco en el pensamiento de Platón, encontramos un antecedente precisamente de estas tres hipóstasis, el uno absoluto, el intelecto y el alma, precisamente en uno de sus diálogos, que es el Fedón o el alma. Y me llamó mucho la atención porque en este libro, el Fedón o del alma, básicamente Platón relata un diálogo que se da entre Sócrates y unos cuates de Sócrates. Sócrates y unos cuates. Y si le puede dar, maestra, ayudarnos con la siguiente. Y está muy interesante el libro de diálogos de Platón, específicamente el diálogo del Fedón o del alma, porque aquí habla mucho de la, de la figura del filósofo y también habla mucho de la figura del cuerpo y el alma. Del cuerpo y el alma. Y habla también de la muerte. Y esto fue lo que más me llamó la atención. Y el libro de Fedón o del alma trata sobre un diálogo de Sócrates con unos cuates. De Sócrates cuando iba a morir para beber la cicuta. Y entonces, antes de que lo maten, de que beba la cicuta, en el juicio famoso de Sócrates, Sócrates dialoga con unos cuates. Y entonces todo parte porque a Sócrates le preguntan, oye, ¿y por qué no estás tan preocupado porque vas a morir? ¿Por qué no te preocupa tanto que vas a beber la cicuta y pues ya no vas a morir? Y si uno muere, pues estaría nervioso. Y entonces Sócrates les dice que pues él buscó como filósofo, precisamente toda su vida se preparó para morir. Y entonces en ese contexto surge ese diálogo y me gustaría comentarles cómo dice el texto. Dejadme que diga, repuso Sócrates, ya es tiempo de que explique delante de vosotros, que sois mis jueces, las razones que tengo para probar que un hombre que se ha consagrado toda su vida a la filosofía debe morir con mucho valor y con la firme esperanza de que gozará, después de la muerte, bienes infinitos. Voy a darlos pruebas simias y cebes. Los hombres ignoran que los verdaderos filósofos no trabajan durante su vida sino para prepararse para la muerte. Y siendo esto así, sería ridículo que después de haber proseguido sin tregua este único fin, recelasen y temiesen cuando se les presenta la muerte. ¿La muerte es alguna cosa? No es, repuso Sócrates, la separación del alma y el cuerpo, de manera que el cuerpo queda solo de un lado y el alma sola de otro. ¿No es eso lo que se llama muerte? Y entonces aquí, en este pasaje, Platón, de la mano de Sócrates, define lo que es la muerte, la separación del alma y del cuerpo. Y expone muy bonito Sócrates la idea del filósofo, ¿no? De que el filósofo es una persona que se prepara para la muerte. ¿Por qué? Porque el filósofo, como busca la verdad, el filósofo precisamente sabe que cuando muera va a saber la verdad, va a conocer a Dios y va a estar libre de las pasiones del cuerpo. Entonces, esta es una parte muy bonita porque básicamente lo que Sócrates dice es que al morir el alma se separa del cuerpo y deja todas las pasiones del cuerpo para poder estar en un estado puro hacia Dios.
Y una última cosa muy importante que señala Platón en este diálogo del Fedono del alma. Y dice que para que haya vida, tiene que haber muerte. Para que haya vida, tiene que haber muerte. Y entonces menciona ahí Platón en este diálogo la idea de que de la muerte renace la vida. Incluso habla la metempsicosis de Pitágoras, la menciona un poco la metempsicosis de Pitágoras, que es la reencarnación. Claro que eso ya sería otra cosa, pero me llama mucho la atención cómo de la muerte surge la vida. Y esta es una enseñanza esotérica que emana de todas las escuelas iniciáticas del mundo, que hablan de que para que haya vida, tiene que haber muerte. Y de que la vida se sostiene con la muerte. Y lo encontramos, y fíjense, estas son ideas platónicas de que expone Platón en sus diálogos 400 años atrás de Cristo. Y yo relaciono mucho esta parte de la muerte que menciona Platón con la idea de la muerte de Jesús y con la resurrección. La muerte de Jesús, del Maestro Jesús, es muy importante porque nos ejemplifica que para que haya vida, tiene que haber muerte. Como Platón lo decía con anterioridad, 400 años antes. Y eso es fabuloso. Si puede ayudarme con la siguiente, doctora. Ah, bueno, y aquí es la parte que, hasta ahí la parte que les comparto su servidor. Y entonces la Trinidad, el otro punto, precisamente también, el último punto del artículo, es acerca de la Trinidad. Y entonces la idea de la Trinidad también, bien lo dice Ratzinger, que se toma de las tres hipóstasis platónicas, que las tres hipóstasis son el uno absoluto, el intelecto y el alma. El intelecto es muy importante, esta segunda hipóstasis es muy importante porque se refiere a logos, a la palabra. Entonces, básicamente, haciendo una analogía con la Trinidad cristiana, el uno absoluto viene siendo Dios, el intelecto, el logos, viene siendo Jesús, que es la palabra, porque Jesús es la palabra encarnada, de acuerdo con Juan, y el alma viene siendo el espíritu. Entonces, está muy interesante esta analogía entre las tres hipóstasis y la Trinidad cristiana, que se recoge en el Concilio de Nicea en el año 325. Y con esto termino. Y sigue mi compañero Ariel. No sé si quiera comentar algo, maestra, o continúo. Ya sigue el área. Sí, yo creo que al final tengo mucho que decir de lo que dijo Ángel, pero adelante, si quieres, terminen y luego ya nos vamos a la parte de la discusión. Ah, va a haber discusión. Bueno, yo quiero, Claro que sí. ahorita que estoy escuchando a Ángel, me quedé pensando, y para retomar un poquito el hilo, yo estoy aprendiendo mucho acerca de los clásicos, de los griegos, sus postulados. Yo creo que las clases de prepa me las volé. Entonces, quiero retomar lo que dijo, espérame, quiero ser textual, lo que dijo Platón en cuanto a la muerte. El apóstol Pablo comentó algo muy parecido, aunque la línea delgada es la cuestión espiritual, como la concebía en cada quien. En una de sus cartas, estando preso precisamente, dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho, mucho mejor. Entonces, tienen un paralelismo en cuanto a la concepción de que la muerte no era el final
de la vida, ¿no? Como la conocemos en la tierra, sino que era algo más. Yo le voy a pedir, maestra, que si puede llevarnos a la hoja 8 primero. Ok. En el escrito que estábamos leyendo, la cuestión era la influencia de Pablo y la filosofía. Pablo de Tarso, a diferencia de los demás apóstoles, tenía un conocimiento muy vasto del mundo griego. De hecho, era ciudadano romano al mismo tiempo que ciudadano judío. Venía de una ciudad sumamente cosmopolita que supuestamente era una ciudad donde había, dicen los estudiosos, que en su época había superado el estudio de los griegos y lo relacionan mucho con los filósofos epicúreos, precisamente aquellos con los que se enfrentó en el Areópago de Atenas. Entonces, a ver, espera. ¿Podemos poner la filmina 8, por favor? Yo creo que tengo otra, esa mera, la anterior, esa mera. El apóstol Pablo ha sido conocido como el apóstol de los gentiles. Y de alguna manera Dios preparó a una persona que, a diferencia del mundo judío, no tenía ningún problema con relacionarse con los gentiles, ya fueran romanos, griegos o de cualquier parte, porque Saulo venía de una ciudad cosmopolita como Tarso, donde el gentil era su vecino. Aparte se sabe que no solamente tenía estudios de la época griega, pero también tenía estudios profundos de la escuela, por así decirlo, filosófica judía, la más importante de ellas, que se llama la escuela de Gilel. Entonces Pablo juntó todo, hizo una amalgama, ¿verdad? En el libro de los Hechos vemos recurrentemente cómo podía hablar al soldado romano, no sé si en griego o en latín, y después voltearse y hablarle a los judíos en hebreo, cuando iba a ser preso en Jerusalén. Entonces tenía esa capacidad para poder ser el instrumento de Dios y llevar el evangelio al mundo gentil. La pregunta aquí es: ¿qué tan influenciado estaba Pablo de la filosofía griega? El autor del documento que estamos leyendo concluye que no tanto, porque el tema principal que divide, puede poner la filmina 9, es que las corrientes de Platón y Aristóteles se quedan en el cuerpo y alma y basan sus fundamentos en la razón y en la experiencia y en estar buscando filosóficamente todas estas cuestiones. Y el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles y la misma Biblia basan la cuestión principal en una revelación. Y la diferencia es que la concepción del ser humano para ellos es bipartita, mientras para la concepción bíblica es tripartita, y de ahí se conecta un poquito con lo que Ángel decía en cuanto a la concepción de la Trinidad. Recurrentemente el mensaje del apóstol en sus cartas, no solamente de Pablo, sino todos los demás, es espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, dice el texto, espíritu, alma y cuerpo, alaben al Señor. Quiero hacer mención a un punto que narra el libro. El apóstol Pablo salió a predicar el evangelio junto con otros hombres. En el primer viaje, alrededor del año 40 después de Cristo, se concentró nada más en Galacia, hoy Turquía, y ahí fundó varias iglesias y ya regresó a Jerusalén. Pero en el segundo viaje, el Espíritu, dice el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo lo obligaba a ir a Grecia, a cruzar el mar, que no recuerdo cuál era, y entrar a lo que es Europa, ¿verdad? La unión de Asia con Europa está ahí en Turquía. Y es ahí la entrada del Evangelio directamente al mundo griego. Y llega a Antioquía y él tiene una dinámica. Si vemos la filmina 10, él tiene siempre una dinámica de llegar a las sinagogas que estaban ahí en las ciudades,
presentar el mensaje siempre en un orden, ¿verdad? Él iba a presentar básicamente que Jesús era el Mesías esperado por los israelitas y los judíos. Lo estaba haciendo en un contexto primeramente judío, pero después ese mensaje de que las promesas de Israel se cumplían en Yeshua, el Mesías, y que se había ido a la cruz y había resucitado para el perdón de los pecados, la gente empezó a aceptar esa, esa nueva predicación, nueva para el mundo griego, pero no para el judaísmo. Llegó a Filipos, a Tesalónica, a Berea, y ahí se recibe muy bien el evangelio, aunque los judíos se enemistan con él y hasta pedradas le lanzan. Pero después de llegar a Tesalónica y tener problemas fuertes, llega a Berea, y en cada una de esas tres primeras ciudades el evangelio es recibido, se funda iglesia, de tal manera que hasta después les escribe cartas, a excepción de Berea. Pero debido al conflicto que tuvo en Tesalónica, llega solo en Atenas y narra ahí el libro ese evento especial cuando Pablo andaba en la ciudad y que veía que había mucha idolatría, ¿verdad? Había altares para todos los dioses, inclusive había un altar para el Dios, no, al Dios desconocido. Y entonces el apóstol Pablo empieza a predicar acerca de ese Dios desconocido. Y entonces los filósofos, unos epicúreos y otros no me acuerdo cómo se llamaban, lo invitan al Areópago a presentar su mensaje. Muchos piensan que fue un mensaje súper especial. Habría que hacer la exégesis y hermenéutica para saber que no fue tanto así. Porque uno de los errores que piensan algunos pensadores, vaya la redundancia, o algunos estudiosos, es que a diferencia de las otras ciudades, presenta el Evangelio a la altura de la filosofía griega, citando filósofos de ellos mismos. Tan es así que en Atenas no se funda iglesia. Hay muy pocos convertidos. Y después de Atenas llega a Corinto. Y cuando escribe su carta de Corinto, dice que llegó a Corinto con temor y temblor y se propuso no volver a presentar el Evangelio a nivel filosófico. En la primera carta de los Corintios, en su primer capítulo, y nos pasamos a la hoja 11, por favor. Ahí dice, este es el Evangelio, la cruz y la resurrección del Mesías. Y dice en su carta que los griegos buscan su sabiduría y la cruz para ellos significa locura. Y para los judíos buscan señales y la cruz vino a ser tropiezo. Ahí lo pueden leer en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1. Establece entonces que si bien hablando filosóficamente encontramos puntos de encuentro, como bien lo establecieron los filósofos que dieron pie a las doctrinas cristianas de la actualidad, también hay una línea delgada de separación entre el planteamiento filosófico bíblico y entre el planteamiento filosófico griego. ¿Sí? Por último, en la hoja 12, este es más o menos lo que el mundo evangélico considera a ese concepto de todo tu ser, dice el apóstol, espíritu, alma y cuerpo. Consideramos que el cuerpo es lo sensorial, ¿verdad? Todos nuestros cinco sentidos. El alma es el asiento de la voluntad, de la emoción, de la razón. Y el espíritu es la única parte de nuestro ser que puede estar en contacto con lo divino. Pero todo es una cuestión integral. Lo sensorial podemos, por así decirlo, ver un atardecer maravilloso, irnos arriba a la sierra y ver el paisaje maravilloso. Y nos dice a nuestra alma, oye, hay algo emocionante en esto. Pero no solamente hay algo de emoción, pero también hay algo de razón, hay una inteligencia detrás de todo esto. Y todo eso nos puede ayudar a que nuestro espíritu se ponga en contacto con el espíritu de Dios. Eso es a grosso modo. Muy bien, bueno,
Abramos paso, por favor, conecten sus cámaras. Gracias, Jessica, gracias, Ariel. Conecten sus cámaras. María, ojalá pudiéramos verte para que sentirte más cerca de este diálogo. Bueno, ¿qué les pareció la exposición en 2 partes? Estoy cerca y sí, me parece muy bien. Defínenos muy bien, María. Vamos a operacionalizar. Por favor, explícanos a qué te refieres con muy bien. Pues que se esforzaron mucho para hacer sus presentaciones y desde su muy particular punto de vista, ¿verdad? Nos enfocaron hacia la filosofía en la Biblia. Yo entiendo que es un tema complejo y difícil, ¿verdad? Pero pues ahí la llevamos. Sí me gustó mucho las 2 exposiciones de los 4 compañeros y compañeras. Ok, muchas gracias, María. Sí, Jessica, adelante. A mí en lo particular me pareció muy interesante. Eh, Fueron muy concretos. Me gustó mucho, Ángel, cómo se desenvuelve al hablar de como que te invita, te arrastra a imaginarte lo que está expresando de la antigüedad, ¿no? Y Ariel, yo la verdad, Ariel me lo imagino predicando. Cada vez que lo escucho, Ariel me imagino que me están predicando. Entonces, disfruté mucho su exposición de los dos con cada uno de su tinte. Me parecen unos excelentes expositores y de verdad agradezco las enseñanzas que nos comparten. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Bien, ¿Paloma sigue aquí o ya se fue? Se desconectó. Comentó que tenía que salir, Ah, ok. que después seguía la grabación. Ya, muy bien. Bueno, pues sí, coincido con Jessica y con María en que han dicho cosas muy interesantes. Ciertamente Ángel cuando hablaba hacía él un poquito la analogía de Sócrates. Sócrates ha sido muy comparado con Jesús en el sentido de la vida, el recorrido de vida, la filosofía de vida, los ideales que persigue Sócrates son muy parecidos a los que adopta Jesús. Entonces, por ahí hay quienes se atreven a decir que la vida de Jesús o el cristianismo es hasta cierto punto un poquito un fusil de muchos pensamientos y de muchas corrientes filosóficas, ¿no? Y bueno, al final del día, como bien por ahí lo mencionaba alguien, el filósofo vive para prepararse para morir, pero fíjense bien, el chiste está en el proceso. El filósofo nace y se prepara para morir, pero el chiste es el proceso de vida que tiene el filósofo. Y en ese proceso vas observando, vas teniendo acercamientos, vas indagando, vas discerniendo, vas adoptando y vas rechazando al grado que te formas tu mismo ideal, tu propio ideal de vida. Y es ese ideal de vida al que, porque tú lo seleccionas, y por ahí nos decía también Aristóteles cuando habla de la libertad, tú lo seleccionas con base en esa libertad y esa libertad que tú ejerces cuando lo seleccionas es lo que te lo hace sentir tuyo y en ese sentido eres fiel a lo que tú piensas, ¿no? A tus ideas. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre la persona noble y la persona vulgar. Un filósofo necesariamente es una persona noble, no porque tenga mucho dinero, no porque sea una persona mucho más valiosa que otro ser humano, nada más por el simple hecho de que asume las riendas de su vida, de que hace una vida consciente. Miren, hasta el mismo, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, perdón, me ando muy desconectada. Este filósofo de los cínicos, el representante de los cínicos, el que le decían el perro, se llamaba mucho el nombre, el que tuvo aquella anécdota con Alejandro el Magno. Diógenes. Diógenes, gracias. Sí, el mismo Diógenes, en esa vida tan desenfadada que llevaba, en esa vida tan desenfadada, la hacía con todo el sentido del mundo. ¿Sí saben cómo? O sea, él no era un vagabundo como que, porque nada me importa. Había una razón para hacer eso y él trataba de mostrar algo con ese estilo de vida y con esas actitudes. Eso es lo que hace el filósofo. Eso fue lo que hizo Jesús, hacer consciente su vida y no nada más la de él. Irradió esa conciencia, ese sentido a toda la gente que lo acompañó, a toda la gente que tuvo un papel significativo en su recorrido de vida. Entonces,
Muchachos, díganme, por favor, volviendo a esa pregunta que ustedes planteaban al inicio de la materia, ¿cómo la filosofía nos hace mejores teólogos? Los hace, porque yo no soy teóloga, ustedes sí. ¿Cómo la filosofía los Está hace? invitada. Qué amable, Ariel, gracias, pero por ahora me gustaría que nos contestaras. En este punto del discurso, fíjense, hablamos ya de la Santísima Trinidad, y hace poco también teníamos, bueno, del Dios tripartita. Por ahí también yo tenía una conversación con alguno de ustedes, precisamente retomando el punto de la filosofía y la Biblia, y hablábamos de las virtudes aristotélicas, y luego hablábamos del buen cristiano, ¿sí? De la espiritualidad, de la ética de la espiritualidad cristiana o teológica. Bueno, pues ahí están las virtudes aristotélicas. ¿Se dan cuenta? Y como bien lo decía Ángel, 400 años, 350 años antes de Cristo, esto ya estaba, esto ya se había dicho. Y otra vez alguien llega y lo compila, pero en aquel entonces la filosofía, como les digo, eran para las personas nobles. La persona noble era aquella que se preocupaba y se ocupaba de su vida. Pero en ese preocuparme y ocuparme de mi vida, pues en realidad ahí consistía la nobleza, pero no era el común de la gente. Y entonces eso es lo que hacía la grande diferencia entre las personas ordinarias y las personas nobles. Te escucho, Ariel, adelante. Me voy a atrever a decir algo desde el punto de vista de la Kabbalah. La Kabbalah es una corriente de estudio místico judío que tiene como todo 1000 corrientes, ¿verdad? Pero hay unas sanas y otras no. Para el cabalista, no le importa quién lo dijo, cuándo lo dijo, ni si existió la persona o, o el evento. Y eso a nivel cristiano es muy radical. El cabalista se centra en el principio involucrado, en la enseñanza involucrada. Por el tema de que 400 años antes, ya lo he dicho, ya lo habían comentado. Y tiene razón, hay toda una corriente que toda la escritura, ¿verdad? Es una copia de otras corrientes, de Gilgamesh y de no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Pero el El punto Bhagavad esencial Gita. que a nivel filosófico nos sirve mucho, a nivel teólogo, perdón, nos sirve mucho entender el punto esencial del filósofo. ¿Qué quiso decir Platón? ¿Qué importa cuándo, cómo, en dónde? Sino cuál es el principio en el cabalismo, cabalísticamente hablando, el principio espiritual involucrado que nos permite traer la bendición a nuestra vida. Entonces, claro que nos sirve estudiar y estudiar mucho, ¿verdad? Y más en todas las corrientes filosóficas que se involucran. Oye, Ariel, y por ejemplo, no sé qué relación, con el permiso de la doctora Ana y de los compañeros, ahorita que hablas de la cábala y que habla, digo, está el libro, el árbol de la vida y están los zafirot. Tú, digo, tú que lo conoces mucho más y sabes mucho del tema, ¿cómo relacionarías el cuerpo, el alma y el espíritu, o las tres hipóstasis o la Trinidad en el árbol de la vida? ¿En qué se Me imagino que tienen cierta posición en el árbol de la vida, ¿no? O podría relacionarse. El árbol de la vida es una representación filosófica judía del universo, ¿verdad? Y sí hay 3 etapas, son 10 sefirot, pero los 3 de abajo, el primero es el ser humano, el cuerpo, lo material, ¿verdad? Es la vasija. Kabbalah se refiere a recibir la luz, y la luz viene descendiendo desde Keter, por Binah, por Geburah, y todos esos tienen un significado: la sabiduría, la inteligencia, el poder, la belleza, todo eso viene descendiendo desde arriba. Pero la base fundamental es la vasija, que somos nosotros, el cuerpo, pero tiene que ir ascendiendo, o primero descendiendo la luz y uno ascendiendo
hacia las partes superiores. Hablar de ese tema nos llevaríamos horas, pero sí tiene una relación con todo lo que estamos viendo. Obviamente que las 3 de arriba tienen que ver con el espíritu, las 3 del medio tienen que ver con el alma y las 4 de abajo tienen que ver con el cuerpo. Ariel, Igual, nada más igual Jessica, tiene que ver con el Kundalini, con los chakras que representan el mundo oriental, tiene que ver lo Ándale, mismo. sí. Pero ¿cómo lo relacionas con los chakras y el kundalini? Porque el chakra número 1 es el de la base, De el la sexual. raíz, el Entonces muladar, va subiendo hasta El llegar yo soy. al pineal. arrarar, ajá. Y en los sefirot, el pineal es la corona. O sea, La corona del espíritu. los chakras tienen una posición similar como los Sephiroth. Así es. Y cada uno va ascendiendo a nivel corporal a un nivel espiritual. Sí. Y también en círculos, como También, espirales. así es. Y también los mantras, ¿no? Que son para activarlos o para alinearlos. O sea, eso también es importante. Dense cuenta cómo todo tiene que ver con... Nos estamos metiendo en un tema que el cristianismo nominal no entiende, no quiere saber, ¿verdad? Por eso es bien importante que como teólogos conozcamos todas las corrientes. Había un profeta en hindú, de una religión que se llama Bahá'í. El profeta decía, el amante de la luz debe ser capaz de ver la luz, no importando la lámpara que lo imita. Debemos de tener esa capacidad de ver. Por ejemplo, nosotros, perdónenme, nada, yo tengo que tener esa capacidad para verlo en el catolicismo, porque sabemos que históricamente el mundo evangélico y el católico están en contraposición. Imagínense el hebreo. Oye, pero también hay luz que puede cegar a alguien o que puede abrir los ojos. Sí, por eso ahí, acuérdate el árbol de la sabiduría. Ajá. O sea, la luz o no la ves porque te ciega, porque te encandila y te ciega, o te abre la vista, ¿no? Bueno, ese es el punto esencial del mensaje de la Biblia y de la Kabbalah. Vivimos en un mundo que nos está llevando paso a paso. En la medida que vamos entendiendo estas cosas, suceden eventos a nuestro alrededor. Miren, yo les voy a poner algo que a mí me puede mucho. Yo tomé el curso de tanatología con la doctora Ana y a la semana fallece un hermano de la iglesia, padre de un amigo muy querido, no agraviando. Y todo lo que vi me sirvió para comunicárselo. Me sirvió a mí y le sirvió a él. Entonces sucede que empiezas el camino de ascendencia, y sí, y el espíritu para unos, el universo para otros, nos va llevando en esa espiral. O en esa escalera, ¿verdad? También, la escalera de Jacob. O bajas o subes. Yo tengo una pregunta, así como filosofando. Me cuesta trabajo creer lo de Adán y Eva, ¿no? Que todo el principio que viene de la manzana y que el pecado y el dolor. Y entonces, ya hablando filosóficamente, digo, ¿cómo lo embono? Porque se me hace difícil de creer, ¿no? Soy más de que, de la razón, del mono y el chango y todo este rollo. Y luego viene lo de Adán y Eva y la manzana y que ya estamos viviendo en el pecado. Entonces, voy a tratar de aplicarlo de la filósofo para llegar a una raíz, porque aún a esta altura que estoy estudiando teología, se me complica creerlo y no es que esté en contra de la palabra de Dios, sino que me falta embonarlo a mi razón, captarlo y proyectarlo, vaya, y decirle, órale, va, es cierto. No sé qué Por piensan eso, de eso. Es que por acuérdate eso, de la hermenéutica, una interpretación. Dale, Ariel, dale. por eso les decía que en la Kabbalah no importa si sucedió o no sucedió, importan los principios involucrados, ¿verdad? Aparte que hay grandes misterios en los primeros versículos del Génesis, ¿verdad? Entre el versículo 1 y 2, los estudiosos hablan de que hay millones y millones de años. Dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. El número 2, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía.
El 3 empieza un reordenamiento, es un replanteamiento, son principios, dice el apóstol Pablo, que todo es sombra y figura de algo, sombra y figura de algo. Pablo era cabalista, pero nomás en estos círculos puedo decirlo. Es sombra y figura. ¿Y si eran extraterrestres, Adán y Eva? Es que la vida es extraterrestre en sí. La De vida hecho, viene de... ocurre afuera. Esa pregunta que lanza Jessica está en cañona, porque ¿dónde sitúas en el tiempo a Adán y Eva? O sea, ¿será una metáfora o verdad será, verdad parte, pero cómo lo ubicamos en la cadena de la evolución? Yo creo que esa es ¿Qué una es? pregunta para el licenciado Roberto. Fíjate que eso es bien interesante, Ángel, porque en esa situación, para demostrar que la vida es extraterrestre, en el sentido más amplio, ¿ah? No de ovnis. Necesitan oír mi entrevista. Sí, así es. No se En pierdan el, el siguiente capítulo. en el recorrido de la evolución, está registrado que hace aproximadamente 6,000 años el hombre ya vive en sociedad, el hombre ya está cultivando las semillas, el hombre ya está viendo la cuestión del ganado, ya produjo escritura hace 6,000 años, y para la cuestión del proceso evolutivo, eso tenía que haber sucedido millones y millones de años más adelante. Vino una mano de afuera para provocar eso. Nosotros le llamamos Dios. Así es. ¿Sí? Fíjense lo curioso, en el original dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, pero el bara es crear algo de la nada. A diferencia de cuando crea la luz y las plantas y todo. En el otro crear es hacer ver, ya estaba allí, nomás lo está ordenando. Y Elohim, el primer nombre de Dios, está en plural. Está en plural. Se tendría que traducir dioses. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero son temas que no nos podemos meter mucho. Nomás aquí. Claro. Oigan, sí, muy interesante su análisis y su conversación. Ya sé por qué el profesor Carlos se la pasa también en las clases con ustedes. Muy bien. Oigan, chicos, María, no sé si puedas prender tu cámara. De esto de haberlo hecho desde el principio. Me pidieron una captura de pantalla de nosotros para estarlo promoviendo en las redes sociales. No sé si María puedas prender tu cámara, por favor. Ya sé que has aportado mucho. Pero ahora queremos verte en la clase. Por favor, ¿podrías prender tu cámara? Lo que pasa es que no sirve, maestra. ¿No Tengo sirve? problemas no, mi teléfono no está muy bien, que digamos. Ya. Y por eso ya lo que quiero es escuchar y trabajar con lo que tengo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, voy a tomar una captura de pantalla. Espérame. Mande. No, me estaba arreglando. Fíjense guapos, déjenme, ahí voy. A reserva de tomar una en la próxima clase. Y ahorita me acordé de que me lo encargaron mucho, pero dije, bueno, ok. Usted nos dice a qué hora reímos, doctora. Perdóname, mi cielo. Usted nos dice a qué hora ¿A qué reímos. reíste? A ver, ahí, a ver, 1, 2, 3, ríanse. Sonreímos. Muy bien, a ver, otra vez, por si Chuchita Bolsiorum est. A ver, ¿listos? 1, 2, 3. Ahí está. Muchas gracias, chicos. Nos debe Bueno, muchas fotos. ¿mandé? Nos debe muchas fotos. No, ya te las mandé las de la vez pasada, Ari. Es que todas las toman igual. El muchachito tomó muchas, pero todas iguales. Bueno, a ver, vamos a suspender aquí porque voy a dejar de grabar, espérense.